Bueno, pues aquí está mi sesión para el Tenerife Winter Session Warandinga Tets Tenerife Dev 2025. Que luego dice Jorge que el nombre de mi sesión tiene tela, pues esta tampoco se queda corta. Bueno, primero de todo, dar las gracias a los patrocinadores, a canarias.com, a Intelequia, a Selesianos, a TD, a Encamina y por supuesto a Prodware, que es la empresa donde trabajo, porque sin ellos pues no sería posible realizar este evento. Y una vez dicho eso, me voy a presentar. Yo me llamo Gonzalo Rementería y llevo trabajando unos 6 años con tema Power Platform. Y la verdad que me gusta bastante esta tecnología y bueno, os voy a enseñar algunas cosillas que espero que os sean de utilidad. Os dejo por aquí el enlace a mi LinkedIn y el enlace a mi blog, que suelo publicar cosillas interesantes. Creo que lo tengo por aquí, por si queréis echarle un ojo. Pues aquí lo tenéis, artículos de SharePoint, de Power Automate, de Canvas, etcétera. ¿Vale? Un poquito así repartido. Muy bien, pues vamos a ello. Un juego de puzzles hecho en una Canvas app, organizando cosas complejas de manera sencilla. Esta es la sesión mía y esto es lo que vamos a ver. Que vamos a ver cuál es la idea detrás de la aplicación, que no es hacer un juego porque sí, sino la explicación de por qué he elegido esta idea y qué es lo que busco con ello. Luego después el juego en sí, en qué consiste y demás. Una demostración práctica para que veáis cómo funciona. Y luego ya vamos a andar en la parte interesante, que es la parte del código, cómo está organizado, cómo está estructurado. Y ahí es donde es más didáctica y la idea es que os sea de utilidad. Y al final, pues si tenéis alguna duda, contestar cualquier pregunta. Vale, empecemos con cuál es la idea detrás de esta aplicación. ¿Por qué he elegido hacer una aplicación sobre este juego? Bueno, no sé si llevaréis mucho trabajando con Canvas App, imagino que muchos de los que veis esta sesión sí, pero seguramente otros estáis empezando o ni siquiera os suene o simplemente la habéis escuchado de oídas. Y cuando empecéis a trabajar con Power Apps vais a ver que es realmente fácil hacer aplicaciones rápidas y sencillas, sobre todo porque hay muchas aplicaciones de ejemplo o incluso el propio editor, tú le dices un poco lo que quieres y te genera esas aplicaciones. ¿Qué ocurre? Que todas estas siempre tienen la misma estructura. Una página que es un gallery con la lista de elementos y cuando seleccionas ellos y vas a editar alguno te lleva a un formulario para editar o crear ese registro. Todas suelen tener el mismo patrón. Y yo quiero enseñar con esto que se pueden hacer aplicaciones muy distintas, no solo ese tipo de aplicaciones que están bien, pero hay que entender cómo están hechos para poder aprovechar y maximizar la eficacia del código y de organizar todo para que sea escalable y hacerlo bien, que es un poquito pues algunas de las cosas que vamos a ver aquí. No solo va a ser de arquitectura, ¿vale? Porque esto, en contar en 40 minutos todo el tema Canvas, pues es imposible, pero bueno, por lo menos que os quedéis con esto y que alguna curiosidad que os sirva y que veáis que se pueden hacer cosillas distintas y al menos pues no es la típica aplicación de siempre. Luego, ¿por qué he elegido este juego en sí? Es porque es algo que no es tremendamente complejo, pero sí tiene cierta complejidad y da pie a que haya que organizar el código de una manera que sea interesante. Entonces por eso lo he elegido. Luego también os voy a mostrar algunos truquillos y consejos para mejorar vuestro código. Y por último, algunos trucos para desarrollar en PowerFX. Vale, el juego del 15 es este, que no sé si lo conocíais, pero seguramente en vuestra infancia habéis hecho algún puzzle de estos, el típico puzzle de deslizante, de ir ordenando una foto o unos números. Y bueno, ¿en qué consiste? Como digo, consiste en ordenar los números o del 1 al 15, como se ve en la imagen, o del 15 al 1, o por pares, impares, o por colores, un poco es la idea, ¿vale? Pero principalmente pues organizarlos en orden. O si es una imagen, pues ordenar la foto hasta que quede la imagen completa. Vale, a hablaros un poquillo de este juego, simplemente a modo de curiosidad, a nivel histórico, pues parece ser que este señor de aquí, que se llamaba Noyes Palmer Chapman, no fue el que lo inventó, perdón, sí, fue el que lo inventó, que no es este de aquí,
pero el que lo hizo realmente famoso es este de aquí, que es Sam Lloyd. Y lo hizo famoso porque ofreció un reto, bueno, publicó un reto en el que ofrecía $1000 a aquel que lograse resolverlo. Y el reto, bueno, ahora os lo enseño un poquito más adelante, es este. Mostraba toda la cuadrícula de números entera con el 15 y el 14 cambiados de sitio. Y aquel que diese el algoritmo, los pasos para resolverlo, pues le daba $1000. Esto ya os digo que no lo consiguió nadie porque es imposible hacerlo. Pero bueno, pues a modo de curiosidad que sepáis que ahí está. También os dejo aquí un vídeo en el que explican cosillas matemáticas del juego y esto que os he contado del artículo. Vale, como os digo, este caso, si se da, pues no se puede resolver, pero se puede, lo que no se podría resolver en este orden, se podría resolver a la inversa. Es decir, si no lo puedes hacer del 1 al 15 porque no se da esa disposición de piezas, lo que sí vas a poder hacerlo es del 15 al 1. Y bueno, esto de aquí antes no se sabía, pero ahora ya con la avanzada que están las matemáticas, pues se puede perfectamente demostrar que es imposible resolver este reto. Pues vamos con la demostración. Vale, esta es la aplicación, así muy sencillita. Esta es la pantalla de home, típica pantalla de inicio, para ir a la pantalla principal. Le damos y nos lleva a esta pantalla, que aquí lo que vamos a ver es la cuadrícula con los números que tenemos que ordenar. Pulsamos aquí en reiniciar y vemos que se colocan de manera aleatoria todos los números y se inicia el cronómetro. Y en este momento pues hay que intentar colocarlo de la manera más rápida posible, ¿vale? Así, pues de este estilo. Voy a intentar colocarlo lo más rápido que pueda, aunque ya os digo que no soy ningún experto en este juego. Pero bueno, vamos a intentar hacer lo mejor que se pueda. Vale, primera fila completada. Vamos con la segunda. Vale, segunda fila completada. Ahí con la tercera ahora. A ver. Vale. Pues este sería un poco el juego. Si lo completas, suena la típica musiquita. Y bueno, te dice la puntuación que has hecho. Y al volver, pues puedes volver para intentar mejorar tu tiempo. Pero esto no es lo interesante. Lo interesante, como digo, es cómo está hecho y demás, que es lo que vamos a ver ahora. Y también algunas cosillas que he puesto por aquí. Vale. Bueno, pues vamos a ello. Lo primero de todo, bueno, voy a quitar la musiquita, antes de nada. Lo primero de todo es cómo voy a hacer esto, ¿vale? Una primera idea, pues vas aterrizando a intentar pues saber qué tienes que hacer, qué no, etcétera. Vas cogiendo inspiración, puedes preguntarle a ChatGPT, puedes mirar por internet, pero un poco aquí a lo que seguro iba a necesitar era un array de posiciones. Entonces aquí lo coloqué en fórmulas. ¿Por qué aquí? Porque es algo que va a ser constante, que voy a utilizar y no lo voy a cambiar en ningún momento, simplemente es el array de posiciones. Entonces me era bastante útil colocarlo aquí. Lo siguiente es cómo voy a hacer esto. Entonces estuve dándole vueltas y demás, y lo que hice fue, como aquí en Power Apps no es como en otros lenguajes que puedas spawnear los objetos, lo que hice fue tener aquí cada una de mis casillas, que como veis pues simplemente tienen el nombre de esa casilla y ese texto. Bueno, aquí hay muchos nombres que no he cambiado, lo cual es una mala práctica, pero simplemente quería hacer la aplicación rápida para mostraros esto. Y lo que tiene cada número es el texto, pero lo que sí que es dinámico
es su posición, tanto la X como la Y, que como vemos lo va a buscar en otro array. Vale, esto un poquito por aquí. Pero en sí, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que hacer que cuando pulse en un hueco, bueno, tengo que hacer que cuando pulse en este botón, se reinicie todo. Luego, voy a quitar la musiquita otra vez. Después tengo que hacer que cuando pulse en una casilla, compruebe si puede moverse o no. Si yo pulso en esta, pues no me va a dejar mover porque no tiene ningún hueco adyacente. Pero si pulso en esta, sí. Entonces, una de las cosas que tiene que hacer es comprobar si se puede mover. La segunda es que si se puede mover, se mueva, ¿vale? Como en este caso, si puede moverse, se mueve. El tema de sonido ahora lo veremos después. Pero simplemente es eso, comprobar si se puede mover y moverse. Luego ya una vez estaba completo, tenía que comprobar si he logrado resolver o no el puzzle. Y si lo he logrado resolver, ir a la pantalla de victoria, la pantalla final donde sale la puntuación. Entonces tenemos como varias funciones, la de comprobar mover, etcétera. Pero claro, el PowerFX no es un lenguaje como los lenguajes de programación convencional. Entonces hay cosillas que no podemos hacer. Igualmente hay otras que sí. Y es aquí un poquito, os voy a enseñar cómo he estructurado esta parte. Vale, primero de todo, ¿dónde está la lógica de aquí? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, pues si voy a cualquiera de estas casillas y pulso en el onSelect, lo que estoy haciendo es setear una variable que se llama fórmula, setear otra que se llama casilla pulsada, pasándole su posición X, su posición Y y el número que tiene esa casilla, para saber qué casilla he pulsado, y luego estoy llamando a un objeto que he llamado fórmulas, que este objeto que he llamado fórmulas, que está aquí, es invisible para el usuario. Desde aquí normalmente lo que el usuario vería en partida es esto, entonces ese objeto no lo está viendo. ¿Y qué es lo que tiene? Bueno, pues aquí es donde está principalmente toda la lógica de la aplicación. Y es una cosa bastante interesante el que, aunque no podamos como tal crear fórmulas como en otro lenguaje, sí que podemos hacer esto que he hecho aquí. Tenemos aquí un objeto que yo he llamado fórmulas, es un botón, pero bueno, el nombre da un poco igual, en el que lo que tengo es un switch. Y en función de lo que el usuario me pase, realizo un código u otro. Por ejemplo, si me pasa a reiniciar, voy a hacer este código de aquí. Si me pasa la función reiniciar casi resuelto, voy a hacer este código de aquí. Si me pasa la función saludar, haré este. Si pasa la función comprobar mover, que lo que hace es comprobar si puedo y si puede moverse, hará esta parte de aquí. Y comprobar si tengo resuelto el puzzle también para llevarme a la pantalla que toque. Esto lo podemos dividir y ya se va pareciendo más a un lenguaje tradicional de código, aunque tiene ciertas limitaciones. Por ejemplo, no puedo llamar a la función de comprobar y llamar otra vez, llamarse a sí mismo con otra función. Es decir, imaginemos que, para que se vea, cojo este botón de aquí, el 5, y en el onSelect estoy seteando la función comprobar mover y después la función reiniciar, ¿vale? Vamos a coger esto aquí. Seteo reiniciar y vuelvo a llamar a fórmulas. Si yo pulso en el 5, como hemos visto, ha ejecutado 2 veces reiniciar. No ha ejecutado reiniciar y comprobar mover. Sin embargo, yo aquí veis que lo que he hecho es setear así esa variable, ejecutar lo que haya en fórmulas y después cambiarle el nombre y ejecutar lo que haya en reiniciar. Pero esto no me deja. Son algunas de las limitaciones que dice, que ya la propia función de select aquí en Power Apps pues ya te está diciendo. No se puede utilizar entre pantallas, solo puede utilizar select con controles que tiene la propia onSelect y se pueden usar en fórmulas de comportamiento.
y dice que no se puede usar select directo indirectamente a través de otros controles, que es un poco a esto que se está refiriendo, el llamarlo de esta forma. Pero bueno, ya simplemente de esta manera permite organizar el código de una manera pues mucho más amigable, ya que si no tendría que repetir y repetir código y poner en cada uno de los botones todo ese código. De esta manera estoy evitando la repetición de código, que es una cosa muy útil, y además tengo el código muy bien estructuradito. Así cualquier cambio dentro de fórmulas será replicable para todas las casillas. Eso por un lado. Vale, vamos aquí y dejamos esto como estaba. Pero bueno, esa es otra cosa interesante. Otra que veis es esta que estoy habilitando aquí. ¿Qué es esto que estoy mostrando? Bueno, aquí lo primero de todo, esto es algo que solo sería visible para mi usuario, no sería visible para ningún otro usuario. ¿Qué es lo que pretendo? Bueno, pues simplemente como una opción extra para poder facilitar las cosas al desarrollador. En este caso, pues soy yo porque soy el que ha hecho la aplicación. Entonces aquí, al abrir en este modo, se muestra una serie de configuraciones que son invisibles para el jugador, pero que a mí me ayudan a desarrollar. Por ejemplo, he creado aquí una lista de logs. Entonces yo aquí, según vaya pulsando en una casilla a otra, veis que se va reiniciando. Si es, así sé si está pulsando la función de comprobar mover, cuál está haciendo, si ha saltado un movimiento. Estoy creando como mi propio log. Que aquí, por ejemplo, si vamos a la parte izquierda, tenemos las herramientas avanzadas y podemos utilizar la monitorización y las pruebas. Bueno, más la monitorización, las pruebas es más para hacer test de funcionamiento de la aplicación. Pero esto es sobre todo más útil cuando tienes que hacer llamadas para comprobar tiempos, para ver si te está devolviendo algún error al consultar en una lista, etc. Esto, en cambio, es un log personalizado que a mí me está dando la información exacta que yo necesito para ver si está entrando por un sitio, si no, y poder ayudarme a desarrollar esta aplicación. Entonces, ¿cómo he hecho esto? Bueno, lo primero de todo, aquí algo muy sencillito, simplemente estoy poniendo una variable en true o en false. Simplemente si está en true pasa a false y si está en false pasa a true, que es la que va a controlar la visibilidad de todos estos elementos. Y ahora, ¿qué es lo que están haciendo estos elementos? Bueno, pues aquí simplemente estoy mostrando una variable que se llama logFórmulas. Y dentro de esa variable, lo que estoy haciendo, como veis, es concatenarle la palabra reiniciar si llama a la fórmula reiniciar. La palabra reiniciar casi resuelto si llama a la función reiniciar casi resuelto. Y así con todas. Otra cosa también muy interesante es cómo lo estoy mostrando, que es de esta manera. Voy a ir aquí para que lo veáis. Muchas veces cuando veo código de otra gente y demás, pues veo un montón de concat o AND o código que es difícil de leer. Y eso pues es bastante molesto, sobre todo a la hora de desarrollar. Entonces, un consejo que os doy es que lo hagáis de la siguiente manera. Voy a poner aquí, mismamente voy a insertar una etiqueta y lo vemos. Vale, imaginemos que yo quiero mostrar la suma de dos números. Pues en lugar de, por ejemplo, poner la suma del número, tener que abrir aquí y poner el número que sea, por ejemplo, voy a copiar este de aquí y otra vez tengo que poner los AND y otra vez abrir comillas del número este y el número y nuevamente tengo que poner esto, no, perdón, con 1, que con si se ponen dos es una concatenación lógica, y del número este de aquí, por ejemplo la i, es, y otra vez tendríamos que abrir y aquí ya sí poner la suma de ambos números, que sería el 1 y este de aquí, este más este de aquí.
como digo, con uno solo, que si no es concatenación lógica. Y nos dice aquí, la suma de 180 y 400 es 1180. Correcto, pero en lugar de poner esto así, que realmente no es muy legible, mi recomendación es hacer lo siguiente. Abrimos con un with, que lo que hace es poder crear variables de ámbito, que eso es la leche, básicamente son variables que solo van a existir dentro de este ámbito, no van a existir ni desde otra pantalla ni desde otro lugar de esta pantalla, lo cual es muy útil, porque va a hacer que puedas poner aquí palabras, aunque las tengas puestas en otro lugar, no se van a repetir, que es algo que no podría hacer de otra manera. Por ejemplo, ¿cómo lo haría de aquí? Pongo el número 1, pongo el número 2, que en este caso es la i, y lo que voy a poner aquí es, en vez de abrir con comillas normal, abro con dólar, y luego abro con comillas, y aquí pondría la suma del número y el número que sea, ¿vale? Y del número y es lo que sea. Y ahora simplemente voy sustituyendo. Aquí este número, ¿cuál tengo que poner? Pues abro y cierro llaves, y lo pego, la suma del número num1 y la suma del número num2 es, y abro corchetes y pongo pues la suma en sí, num1 más num2, y tenemos lo mismo que antes, pero de una manera mucho más legible. Y si esto fuese más y más complejo, incluso podría crear with anidados, ¿vale? De esta manera, para poder utilizar dentro de estos with la suma de los números anteriores. Por ejemplo, la referencia de los números anteriores, por ejemplo, número 1 más número 2, y aquí ya tengo el texto ya sumado. Aquí, así. Otra cosa, que el lenguaje de Power Apps sea distinto con el navegador en español y en inglés, es un poco de locos, pero bueno. La suma del número num1 y num2 es suma, y marcar la suma, y de esta manera pues tú lo ves y es mucho más lógico, ¿vale? Se puede leer a golpe de vista, no de la otra forma, que resulta mucho más complicado de ver. Pues ese, por ejemplo, es otro de los consejos que os doy. Pero bueno, sin desviarme del tema con el que estamos, lo siguiente, ya hemos visto cómo está montado esto del log y qué es lo que se está haciendo, vale, pero ahora vamos a profundizar un poco qué es lo que hace cada una de estas fórmulas, aunque no es en sí tanto lo interesante, sino lo interesante es esto, pero bueno, vamos a ello. A la hora de comprobar, bueno, para la hora de reiniciar, ¿qué es lo que estoy haciendo? Pues es lo siguiente. Vamos aquí a fórmulas. Y lo primero que hago es poner el contador de log, poner aquí en el concatenar al log la palabra reiniciar, que esto es lo que hemos visto antes, para saber que yo aquí he pulsado en reiniciar. Eso en todas las funciones. En cada una que llamo, pues lo añado ahí. ¿Qué es lo siguiente que estoy haciendo? Cambio resuelto a false, porque sé que en ese momento el nivel no va a estar resuelto. Lo siguiente que estoy haciendo es llenar una variable con sonido elegido, con este sonido en concreto, que este sonido es este de aquí, ¿vale? Este clic, y que lo tengo pues aquí en la parte de multimedia, ¿vale? Aquí tengo una serie de elementos, que es ese clic. Y lo siguiente que estoy haciendo es poner la variable var sonido a false y a true, que es la variable que estoy utilizando para aquí iniciar o no este sonido. Entonces así veo si está iniciando o no el sonido, y vemos que cuando reinicio, efectivamente se vuelve a llamar aquí, y por eso suena. Vale, vamos con la fórmula, seguimos. Eso por un lado. Luego ya es donde empieza la lógica realmente de la aplicación, que lo que está es reordenando las casillas. Para ello, primero vacío un array que se va a llamar casillas, y después por cada una de esto de aquí, que la función safe lo que hace es mezclar, va a mezclar el array de posiciones, que es este array que vimos aquí en la parte de fórmulas de la aplicación. Entonces este array que está
prácticamente ordenado del todo. Vais a ver que no está ordenado del todo porque lo dejé a propósito, para que pudiese comprobar rápidamente la función de si he completado o no el nivel, porque si cada vez que quiero hacer una prueba tengo que completarlo, pues tardaría bastante. En cambio, de esta manera simplemente tengo que hacer así y ya está ordenado, y me es muy cómodo poder probarlo. Por eso también creé esa función de reiniciar casi resuelto. Entonces, como digo, lo primero que estamos haciendo es mezclar ese array para que sea de manera aleatoria, y después vamos a llenar un segundo array que se llama casillas. Con el id va a contar cuántos elementos tiene dentro de sí, es decir, pues primero tendrá 0, luego 1, 2, 3, 4 y se irá sumando. Y a cada uno de ellos le va a poner la posición X y la posición Y de este array aleatorio que nos ha quedado antes. A ver, un momento, oído sonido. Y lo siguiente es, voy a resetear la posición vacía. La posición vacía siempre va a ser esta de aquí. Si os fijáis, cuando yo aquí pulso en reiniciar, siempre mantengo esa posición vacía, porque lo estoy desde aquí indicándoselo. Vale, y simplemente lo que estoy haciendo. Y a la hora de el reiniciar casi resuelto, lo que hago básicamente es lo mismo, pero sin descolocar el array. Aquí, bueno, reseteo las variables del contador de la pared, ¿vale? Del temporizador, y fijaos que aquí no hago el shuffle, simplemente le doy ya el array sin desordenar. De esa manera, pues ya está casi resuelto para que con pocos clics lo pueda tener listo. Esto es lo que hace la función de reiniciar. ¿Qué es lo que hace la función de comprobar mover? Pues de comprobar mover, como su nombre indica, lo que está haciendo es comprobar si puedo mover, y si es así, pues muevo, y una vez he movido, compruebo si he completado o no el puzzle, que es esta de aquí. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Bueno, pues primero de todo, a esa función le estoy pasando una serie de parámetros. Bueno, pasando, me refiero a esto de aquí. En el onSelect estoy seteando una variable que se llama casilla pulsada con su i, su x y su número, que me van a ser útiles en esta parte del código. Entonces, lo primero, compruebo si la casilla que he pulsado está contigua o no a la posición vacía. Es decir, para que eso se cumpla, tiene que ser que la posición X esté más 100 o menos 100 con respecto al hueco. Es decir, que esté, si el hueco, por ejemplo, está aquí y yo toco esta, tiene que comprobar que el hueco esté o en este lado o en este, y que además esté en ese mismo eje, ¿vale? Porque me da a ver igual que yo esté aquí y que el hueco esté aquí, no podría moverse. Lo que compruebe es que esté alineado en uno de los entornos, o sea, que esté en este caso con la misma X que el hueco, y que, con la misma Y que el hueco, y que la X solo tenga 100 de diferencia. Y simplemente con eso yo puedo comprobar si puede o no moverse. Y una vez que he comprobado si puede moverse, simplemente lo muevo, actualizo ese array para esa posición en concreto, para esa casilla, y le doy la posición X a posición Y de donde estaba el hueco vacío. Y al hueco vacío le voy a dar ahora la posición que tenía la casilla de antes, ¿vale? Que simplemente es esto. Aquí por medio pues estoy llamando al botoncito de elegir para que haga el sonido de slide de cuando muevo la casilla, ¿vale? Pero esto ya es un poco más para darle un poco de apariencia de juego, porque si hacía esto sin más, pues quedaba un poco soso. Vale. Luego, por otra parte, aquí veis que tengo valores clave, que simplemente son una serie de elementos que a mí me ayudan a ver si estoy haciendo las cosas bien o no, en el sentido de, por ejemplo, yo le estoy diciendo que cuando se complete me ponga la variable resuelto a true. Claro, no podía ver si estaba llegando a darse ese caso o no, porque no la tenía por pantalla.
O quiero que cuando el temporizador esté activo se ponga true y si no se ponga false, etcétera, ¿vale? Pues estas temillas que había que controlar lo estoy haciendo desde aquí. Sé que si está true se activa, etcétera. Ahora sé cuál es la casilla del ID 14. Si pulso aquí, sé que la casilla 9 está en esta posición. ¿Cuál es la posición de la casilla vacía? ¿Cuál es la posición de I de la casilla vacía? Y de esta manera yo puedo controlar que realmente está haciendo lo que quiero que haga, ¿vale? Que es un poco la idea. Además puedo desde aquí pararlo o no la música, que cuando llevas escuchándola un buen rato pues es un poco molesta. Y lo siguiente, vale, simplemente eso es la parte de comprobar y de mover, que veis que no es demasiado complejo una vez se explica, pero sí que es lo suficientemente complejo como para no repetir el código y aprovecharlo de esta manera, que por eso un poco pensé en esta idea. Y lo siguiente es comprobar si he resuelto o no. Aquí voy a darle a aplicar formato un poquito para que lo veáis. Y básicamente lo que está comprobando son dos cosas. Está comprobando, oye, la posición 1 está la primera, la posición 2 está la segunda, la posición 3 está la tercera. Y va a comprobar eso con todas las posiciones, ¿vale? O simplemente al revés. Oye, la posición 15 está la primera, la posición 14 está la segunda, la posición tercera está la tercera, o sea, decimotercera está la tercera. De tal manera que tanto si está ordenado del 1 al 15 como si está ordenado del 15 al 1, lo que va a hacer es que me va a llevar a pantalla de puntuación donde sonará el sonidito triunfal, ¿vale? Que es este de aquí. Este de aquí. A ver. Bueno, este solo creo que solo tengo puesto en esa parte. Es este que suena cuando se completa. Y esa es un poco la lógica que sigue la aplicación. Que de esta manera pues es bastante fácil comprobar. Y bueno, aquí tengo simplemente este botón para reiniciar esto y estos botones para ocultar o no lo que quería mostrar. Y bueno, la aplicación, la estética es mejorable, pero como digo, quería hacer algo rápido y centrarme en el backend. Y es lo que quería mostrar. Evidentemente hay tropecientas mil cosas de las que hablar en Canvas. Podría haber hecho una aplicación responsive, una que utilizase muchos orígenes de datos o complejidad en otro sentido. Pero he querido mostrar esta porque me parece que es algo bastante diferente de lo que se suele ver. Y creo que estos tips que os he dado os van a ser de mucha utilidad, sobre todo a la hora de depurar el código cuando estéis buscando un error o cuando queréis organizar algo intentando no repetir código y parametrizar lo más posible. En este caso podría haber parametrizado, por ejemplo, pues bueno, de hecho sí he parametrizado algunas cosas, como el color de la aplicación. Aquí, por poner el caso, estos colores de aquí están parametrizados. ¿A qué me refiero con que esté parametrizado? Si yo ahora quiero que estos colores no sean de este tono y que sean verdes, pues claro, si no estuviese parametrizado, tendría que ir uno por uno cambiando el tono de cada uno de las casillas. En cambio, al tenerlo parametrizado, que vamos a ver aquí a qué me refiero, aquí en el fill, veis que no está utilizando la variable color estándar, que sería color orange aquí, sino que está utilizando una que yo he creado que se llama colores y que está utilizando dentro de esa variable el color naranja. ¿Y qué es esto de aquí? Bueno, pues simplemente aquí en el start de la aplicación he seteado pues algunas cosas como la posición inicial, la variable está de desarrollador que hemos visto y esta de aquí de colores. Si yo quiero cambiar este color y ya no quiero que utilice el naranja 2, sino que quiero que por ejemplo utilice, voy a crear aquí un par de colores más, el color azul y el color azul 2. Vale, pues ¿y qué es lo que me está diciendo? Que no es compatible porque lo estoy utilizando en otra parte de la aplicación.
Ah, vale, que ya tengo un color que se llama así. Vamos a llamarle azul 4. Perdón, si está aquí debajo, claro. Justo debajo está. Más grande y me come. Vamos a llamarle azul 1 y azul 2. Ya está. Y aquí vamos a ponerle pues un color azul. Y ya vamos a ponerle un azul, pero diferente. Un azul un poco más oscuro. Vale. Bueno, ahora tendría que ir a cada uno de ellos cambiándoslo. Entonces, en lugar de eso mejor, lo que voy a hacer es esto. Es a este color, que lo podría llamar, por ejemplo, color principal, pero lo llamé naranja para que se entendiese más. Le podemos pegar este color. Y al naranja 2, que podría ser perfectamente color secundario, por aquello de reutilizar, le podría poner este otro tono. Entonces ahora sencillamente ejecutamos la regla estar de la aplicación y tenemos una aplicación que funciona exactamente igual que antes, pero con los tonos cambiados. Esto evidentemente es bastante útil porque si tenemos pues un código que podemos reutilizar para otro cliente, o si cambia el branding de la persona que lo está utilizando o del cliente, sencillamente podemos reutilizar el código y evitar trabajo innecesario. Del mismo modo que todo esto se podría llevar a un componente y hacerlo en componentes, etcétera. O sea, al final el tema de reutilizar pues es algo bastante útil, y estos son algunos tips para parametrizar. Vale, pues ya para terminar, ya prácticamente está todo visto. Vamos simplemente a ver el tema de los sonidos, de cómo está funcionando todo esto. Bueno, pues principalmente lo que estoy haciendo es aquí esta barra de sonido de audio tiene un on-end, que es lo que hace cuando termina. Entonces lo que le estoy diciendo es, pues cuando termina add, lo siguiente. Por ejemplo, en este caso, si la variable volver está a true, cuando termine el sonido lo que vas a hacer es volver. Vas a actualizar esa variable a falso, vas a actualizar la del sonido a falso y vas a navegar al home. De esta manera va a volver. ¿Por qué estoy haciendo esto? Bueno, porque este sonido de aquí, como veis, es el que se utiliza tanto cuando doy aquí al botón de volver como cuando deslizo. Que veis que aquí estoy utilizando ese mismo componente, pero no estoy volviendo a navegar porque lo estoy reutilizando. Entonces, en este caso, aquí le estoy indicando que volver sea true. De esa manera, cuando se termina este sonido, si viene de aquí, pues volverá, y si no, hará el otro. Además, veis que antes de eso estoy seteando este sonido diferente, el sonido del clic que hace, ¿vale? Tanto aquí, como en otras partes de la aplicación, no es el mismo que hace al deslizar. Son sonidos distintos, sin embargo estoy utilizando el mismo componente. Bueno, pues aquí por ejemplo lo que estoy haciendo es simplemente para reutilizarlo. Le estoy diciendo que utilice uno u otro. Aquí por ejemplo, este media es una variable que digo estoy llenando en un punto o en otro. Aquí por ejemplo no, aquí siempre es ese mismo sonido, porque es el que está sonando de fondo en la aplicación. Y aquí por ejemplo, pues el sonido una vez que termina no se reinicia, termina y ahí se queda. Y soy yo el que manualmente lo apago o enciendo. Mientras que en este sonido de fondo vemos que el loop está activo, por eso siempre va en bucle una y otra vez. Y bueno, pues prácticamente eso es todas las tripas de la aplicación. Alguna cosilla, algún detalle, pero en esencia eso es. Y además, pues esto es lo que quería mostraros. Aquí en las fórmulas, en el OnStar y parametrizar, el tema de botón de fórmulas versus limitaciones y el modo desarrollador. Principalmente estas son las cosillas que os quería enseñar. Así que nada, espero que os haya gustado esta charla, que por lo menos veáis que con Canva se pueden hacer cosas bastante diferentes y que aprovechéis esto que estáis viendo para ver lo realmente útil que puede ser PowerFX, que es el lenguaje con el que se programan las aplicaciones de tipo Canvas. Bueno, para esto y para otras muchas cosas, porque Microsoft está utilizándolo, ya lo quiere implementar
para prácticamente todo lo que tenga que ver con desarrollo low code en Power Platform, pues quiere utilizar ese mismo lenguaje. Así que una vez aprendas esto vas a poder utilizarlo en muchas otras partes. Por ejemplo, en la lógica de visibilidad de las botoneras de las Model Driven también se está utilizando. En Power Automate también querían llevarlo ahí, aunque de momento es distinto, pero bueno, que si aprendes esto aquí va a serte muy útil. Así que nada, espero que lo hayas disfrutado y un saludo.